Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Legends y bienvenidos a las 6 cosas que todo principiante tiene que saber cuando empieza a jugar Rise of Legends. Si tú estás un poquito más avanzado y llevas tiempo jugando, también te recomiendo que te quedes porque son muchos trucos y muchas cositas que voy a contar bastante interesantes y que de seguro te va a venir bien para subir tu cuenta de poder. Lo primero de todo es, y yo creo una de las cosas más importantes en este juego es cómo conseguir campeones, cómo mejorar tu equipo consiguiendo mejores campeones. Bueno, pues tenemos que conseguir campeones de manera en invocaciones, consiguiendo los fragmentos de invocación. ¿Cómo vas a conseguir los fragmentos de invocación? Bueno, ahora os voy a comentar dónde podéis sacar muchos fragmentos de invocación y sobre todo no solamente los verdes, que es donde vais a conseguir lo que son héroes más normalitos, sino los fragmentos antiguos, los del vacío, los primordiales o incluso los sagrados. Vale, que son los que nos interesan porque aquí es donde vamos a sacar los héroes, los mejores héroes del juego. Sobre todo en los fragmentos misteriosos podremos ir tirando y aquí sacaremos de vez en cuando algún héroe, los verdes, que generalmente son para comida, para subir otros campeones, pero los azules los vamos a ir consiguiendo muy de poquito a poquito, sacando los campeones azules, me refiero, sacando o tirando con los cristales verdes. Con los cristales verdes conseguiremos algún héroe raro, los azules, que nos va a poder servir. Hay algún vídeo en el canal donde os muestro cuáles son los mejores personajes raros para poder subir, así que si queréis os invito a que lo veáis. Después tendremos los fragmentos antiguos donde vamos a poder sacar diferentes héroes, muchos azules y alguno un poquito mejor. Los fragmentos épicos, que son estos de aquí, que son los del vacío, donde vamos a poder sacar personajes épicos que ya son un poquito mejor y ya más específicos. Y después tenemos los primordiales y los fragmentos sagrados, donde aquí sí que vamos a sacar los mejores campeones del juego. Bien, pues diréis, ¿y de dónde saco yo muchos fragmentos de estos? Vale, pues vamos a venir por aquí y nuestra principal fuente de obtención de este tipo de fragmentos, pues sobre todo va a ser en los jefes de clan. Si venimos aquí al señor demoníaco, veremos que en función de la dificultad vamos a obtener mejores recompensas o peores recompensas. Pero ya el cofre más pequeño, el primero, que es tirando al fácil, es decir, si estás empezando y vas a tirar al fácil, porque seguramente que no llegues al normal o al difícil o al brutal, o incluso a los que le siguen, si consigues hacerle este daño, pues ya optas a que una de las recompensas sea un cristal azul. Y esto es diario, y si tiras toda la barrita, o tu clan derrota toda la barrita de este jefe, pues vas a tener 2 cofres, con lo cual vas a tener 2 opciones de obtener un fragmento azul. Si vamos subiendo en los cofres, pues veis que vamos a tener mejores recompensas, o si subimos de boss, pues también vais a ver que las recompensas van a ser un poquito mejores. De aquí solamente son azules. Si nos vamos al difícil, pues ya empezamos a ver, no, aquí no tampoco. Si nos vamos al brutal, vamos a venir por aquí, no, en el brutal, en el difícil yo creo que sí era aquí. Sí, ya aquí en el difícil ya tenemos el fragmento del vacío. Si nos venimos al brutal y venimos aquí abajo, también tenemos del vacío. Si bajamos para abajo al pesadilla, ya en el pesadilla, con los 39 millones que le podemos hacer, ya empezamos a ver los fragmentos sagrados. También fijaros que tenemos los tomos legendarios, que son bastante importantes. Y ya en el super pesadillo, pero ya esto mucho más avanzado, chicos, pero bueno, os lo muestro ya que estamos, pues ya vais a obtener cualquiera de estas recompensas. Si no sabéis cómo enfrentaros con personajes free to play al boss de clan, pues también hay una guía en el canal donde podéis ver y os muestro fácilmente. Si no, volveré a subir actualizada una guía nueva para que todo el mundo pueda tirar al boss de clan, al fácil y al normal, pues relativamente rápido. Vale, chicos, ese es el primer consejo. El segundo consejo es, pues bueno, cómo gestionar los recursos que obtenemos. Es decir, es un juego de gestión. Sí, aparte de ser un RPG que vas a tener que mejorar a tus personajes, no deja de ser un juego de gestión. ¿Y a qué me refiero con ello? Que vas a obtener muchas recompensas y que vas a tener que saber cuándo gastarlas. Como por ejemplo la energía, las gemas o todas estas cositas que nos van a ir dando. Bien, ¿cuándo tenemos que gastar la energía? Pues yo la energía la gastaría para torneos o para eventos, o por ejemplo ahora que tenemos el clan contra clan, poder conseguir cuantos más puntos mejor. Así que no gastéis por gastar. Si veis que va a haber un torneo y os interesa acceder a ese torneo, como por ejemplo, me voy a meter por aquí, estos están finalizados, aquí tenemos estos que van a terminar, este torneo de la conquista de Kurosa termina en 14 horas, pues si me interesa hacer este torneo, pues me guardaré para hacer ese torneo, o si me interesa hacer el torneo del dragón y sacar puntos en el clan contra clan, por ejemplo, porque hay un por 2 o por lo que sea, pues me guardaré para este torneo
la energía que voy a ir guardando. También lo mismo con las gemas. Las gemas, guardarlas, podéis gastarla en comprar energía, que es lo más sensato, sobre todo al principio si estás empezando, pero también puedes comprar, porque es otra forma de obtener, y esto con el punto pasado, también puedes obtener lo que son, si venimos por aquí, bueno, aquí vais a obtener esto una semanal y esto todos los días. Pero si venimos a la tienda de gemas, con gemas también vais a poder comprar los fragmentos azules. Así que chicos, también es otra forma de obtener fragmentos. Pero bueno, yo las gemas las gastaría en otra cosa, no las gastaría en los fragmentos, sobre todo al principio. Pues podéis gastarlos en impulsos de XP para subir los personajes rápidamente, o incluso en comprar para llenar vuestra energía, que al principio os va a hacer mucha falta. Así que eso en cuanto al tema de gestionar bien todos los recursos que te da el juego y cómo gastarlos sabiamente. También, como no, a la hora de equipar los campeones, pues también parece una tontería, pero sobre todo al principio hay que explicar a la gente de que gastar bien el tema de los recursos, qué personajes subir, cuáles no. Hay que subir uno al 60, para eso hay guías en el... No me voy a parar ahora porque para eso hay guías en el canal, pero lo iremos explicando en todos los vídeos, y sobre todo también el tema de las mejoras de habilidades, saber muy bien a quién vamos a subir y con qué libros vamos a subir las habilidades de cada personaje. Así que chicos, esto tenerlo muy en cuenta. Si tenéis dudas podéis preguntar, os voy a dejar el Discord, el enlace al Discord de la comunidad hispana en lo que es abajo, en la descripción del vídeo. Y ahí podéis preguntar y seguramente que alguien, o incluso yo mismo, si estoy por ahí activo, os puedo contestar. De todas formas, ya os digo, voy a subir mucho contenido, así que si queréis, suscribiros y estar atentos porque va a venir mucho contenido y que os va a servir de mucha información y muy válido. Vale, otra cosita más, vamos a venirnos para atrás, salta ahí la publicidad. Bien, la siguiente es... ¿cómo equipar bien los personajes? Ya que estábamos hablando de los personajes, bueno, ¿cómo equiparlos bien? ¿Por qué esto? Porque hay mucha gente cuando empieza a jugar no sabe muy bien, sabe que hay que equiparlos, sabe que una pieza, cuanto más ataque tenga o más defensa o más velocidad o lo que sea, pues sabe que es mejor o no lo sé. Pero, ¿cómo equipamos bien al personaje? Bueno, como veis, yo ya tengo sets aquí. Si al principio cuando estés jugando, no te centres tanto en los sets. Céntrate más en que tu pieza sea buena. Por ejemplo... este Bazelcazal lo llevo con una pieza de unos guantes de defensa de porcentual. Por ejemplo, no lo sé, Hundir. Pues Hundir pega mucho, lo llevo con un ataque un 50% en la pechera. ¿Qué pasa? Que lo vas a tener que llevar así, no vas a tener que meter defensa. Es decir, mira muy bien antes de crear un set qué pieza le vas a meter, porque a lo mejor te conviene llevar un set roto, que se llama en este juego, y es decir, que no creas ningún set, pero tus piezas son buenas individualmente porque tienen buenas estadísticas. Entonces a lo mejor te conviene llevar esas buenas estadísticas antes de crear un set. Sobre todo, ya te digo, al principio. Cuando vayas jugando poco a poco irás consiguiendo piezas y ya sí que vas a ir poniendo los sets que sean necesarios para cada personaje. ¿Por qué te digo, por ejemplo, que aquí le pongas un ataque, una pechera de ataque a este personaje? Porque este personaje es de ataque y sus habilidades van a escalar, como por ejemplo, si me meto por aquí, van a escalar en base al ataque. Entonces, cuanto más ataque le metas, más daño va a hacer el personaje. Entonces, todo esto lo iré explicando vídeo por vídeo, sacaré guías de personajes, pero bueno, quiero que esto lo entiendas si estás empezando a jugar o todavía no lo has entendido muy bien, o llevas un tiempo jugando y nadie te lo ha explicado o no lo has visto en ningún sitio. Pues bueno, yo te lo explico para que sepas bien cómo equipar a tus personajes, porque es algo fundamental para que tú puedas ir avanzando no solamente en las etapas de la historia, sino sobre todo en las mazmorras, porque en las mazmorras, cuanto más arriba estemos, vamos a venir por aquí, nos vamos a venir por aquí y nos vamos a venir a las mazmorras. Cuanto más arriba estemos, mejores recompensas vamos a obtener. Por ejemplo, en Dragón, pues ya veis que cuanto más arriba, una vez que pasamos de la etapa 19, ya obtenemos ítems de 5-6 estrellas. Entonces, nuestro primer, digamos, objetivo es llegar a estas mazmorras y llegar a las etapas donde ya vas a poder sacar ítems de 5 o 6 estrellas, por lo menos, sobre todo en Dragón, donde al principio del juego, y bueno, y en la mayoría del juego vas a conseguir los mejores sets que hay en el juego, o de los mejores. Luego sí que hay otros que se consiguen de una forma diferente, pero bueno, eso ya da para otro vídeo, solamente hablando de esos sets. Pero sí que al principio yo te recomendaría hacer mucho Dragón, intentar sacar pues muchas piezas de puntería, velocidad. También al principio puedes utilizar robar vida, que te va a venir bastante bien, pero sobre todo esos de ahí son los que yo creo que mejor te van a venir para tus campeones. Pues si tienes un Kael o cosas así al principio, yo creo que te pueden venir bastante bien. Bien, y ya que estamos en las mazmorras, pues el cuarto consejo es qué mazmorra saber hacer y en qué momento. ¿Por qué qué mazmorra y en qué momento? Porque tú cuando empiezas vas a tener desbloqueadas por aquí las mazmorras, cuando las desbloqueas y ya puedes acceder, pero vas a venir al nido de arañas, como nos ha pasado a todo el mundo, y te van a dar por ahí. Sí,
te van a dar por ahí y no vas a saber hacerlo. Hay una guía también en el canal explicando con personajes free to play, pero la actualizaré y subiré una nueva para que todo el mundo pueda acceder a, pues bueno, como mínimo con personajes fácilmente a la máxima recompensa, que son mínimo entre 4 y 6, que ahí ya podéis farmear a gusto, que es en la etapa 13. Pues subiré un vídeo nuevo, aunque ya hay, pero subiré uno nuevo. Pero, por ejemplo, al principio no tienes que hacer nido de arañas. Tu primera mazmorra te tienes que centrar es, sobre todo, laberinto del Minotauro, que es bastante facilita, y aquí vas a sacar los pergaminos para subir las maestrías a tu personaje. Para, por ejemplo, si tienes un Kael o tienes un personaje que quieres que te ayuda a avanzar dentro de lo que es el juego, pues poder obtener esos pergaminos. Tienes que hacer muchos pergaminos hasta sacarle todas las maestrías. Y también mucha guarida del dragón para, lo que hemos dicho, sacar los sets que al principio te van a venir muy bien. O esos, digamos, esos ítems con esas sets o esos estadísticas que te van a venir bien para poder seguir avanzando en lo que es el juego. Así que sobre todo al principio del juego, guarida del dragón y laberinto. Después, según vamos avanzando en el juego, ya vamos a poder ir haciendo poquito a poquito las arañas, donde nos van a dar pues los anillos, los collares y los estandartes, y ahí iremos sacando poco a poco. También vamos a poder ir haciendo golem de hielo cuando ya tengamos algún personaje más y demás, que aquí vamos a conseguir otro set. Aquí al principio también podemos hacer, pero bueno, lo recomendable es que gastéis la energía, porque no vais a tener energía de sobra, que la gastéis en el dragón. Y también vamos a poder hacer Caballero de Fuego. Caballero de Fuego también lo dejaría un poquito para más adelante, porque al principio vais a necesitar unos personajes más específicos que os irán saliendo poco a poco, pero al principio os va a costar un poco más hacerlo. Y la necrópolis de arena, que es más difícil, la dejaría para un poquito más adelante, al igual que la arboleda de Songun. Esas dos las dejaría para ya que tengáis ya un poquito de nivel, estéis bien equipados, podáis hacer una formación bastante estable que podáis llevar a este tipo de mazmorras. Vale, después por aquí vamos a tener los torreones, que los torreones sí que podéis ir haciendo pues para mejorar vuestros personajes, básicamente. Aquí tenéis lo que son las pociones para ir mejorando vuestros personajes, esto ir haciendo en función de la que necesitéis o la que esté abierto en el momento, pero bueno, poco a poco. También tenéis la fortaleza de los gemelos, que también es un poquito más avanzada, que vais a poder sacar estas recompensas, que son las esencias y las monedas de alma mortal, pero también al principio de todo, sobre todo si estáis jugando al principio, yo lo dejaría para un poquito más adelante. No al principio, porque os va a pasar lo mismo, os vais a frustrar porque no vais a poder avanzar demasiado. No es una mazmorra, digamos, que sea excesivamente fácil. Vale, pues eso en cuanto al tema de las mazmorras y saber qué mazmorra hacer en cada momento. Vale, pues ese era el punto número 4. El punto número 5, y uno muy importante, es que hagáis la arena. La arena la tenéis que hacer por el siguiente motivo: venir a la arena y hacer todos los días, gastar todas las fichas de arena. No hagáis como yo, que ahora mismo tengo 10 puntos aquí y estoy, o sea, no estoy consiguiendo más. Esto se llena, cada hora te dan una ficha. Entonces lo que tienes que hacer es gastarlas y no tener las 10 como yo tengo ahora mismo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Vale, intentar hacer toda la arena que podáis para ir subiendo. Ya estoy subiendo poco a poco esta cuenta para intentar llegar lo más arriba posible, porque en función en la categoría en la que vosotros os encontréis, vais a empezar con unas bonificaciones pasivas que van a dar a vuestros personajes. Iréis subiendo en función de la categoría que estéis dentro de la arena, hasta tener, fíjate, pues la categoría más alta te dan un 25% de HP, que son puntos de vida, un 25% de ataque y un 25% de defensa. Entonces intentar subir lo máximo posible. Aquí va a ser difícil porque hay mucho balleno. En oro 5 también yo he llegado, es muy difícil llegar y es muy difícil mantenerse, porque hay gente que le mete mucha pasta al juego y va a ser complicado, pero sí que es relativamente fácil llegar a oro 4, oro 3, oro 2, dependiendo un poquito del tiempo que llevéis, la cuenta, los personajes que tengáis. Yo, si queréis, también os subo una guía hablando un poco de la arena para que veáis cómo debéis subir o qué personajes debéis utilizar, cómo equiparlos y demás para llegar a estas arenas y poder tener estas bonificaciones que os van a ayudar a hacer luego más daño en lo que son las mazmorras, en el boss de clan, etcétera. Así que es algo, chicos, muy importante. Fuera aparte también que vais a conseguir estas monedas de por aquí, que estas medallas lo que os va a ayudar es para venir por aquí vamos a venir por aquí atrás. Vamos a quitar al gran salón, y dentro del gran salón tenéis este bonus de afinidad, donde vais a poder ir mejorando y poder ir dando mejores pasivas también, o mejores estadísticas pasivas a vuestros personajes en función de la afinidad que sea, y si queréis subir el HP, el ataque, la defensa, el daño crítico, resistencia o puntería. Pues todo esto lo vais a poder mejorar. Por ejemplo, si yo quiero mejorar esto, pues me van a pedir en este caso pues ciertas monedas, pues pueden ser de plata, de oro o de bronce. Así que eso también lo vais a conseguir atacando dentro de la arena. Y el sexto y último consejo, también creo que es uno de los más importantes, es hacer todo el tema de las misiones, conseguir muchas recompensas. Aquí también vais a conseguir, que hablábamos al principio, fragmentos
diferentes fragmentos haciendo las misiones. Va a ser muy importante, pero también vais a conseguir pues subidas de mejoras de experiencia, apoyos, libros, etcétera. Las misiones hay que hacerlas diariamente, chicos. También hay que hacer todo lo que es el tema del progreso para conseguir lo que son recompensas muy importantes también. Fijaros, nos dan fragmentos sagrados, nos dan tomos legendarios y nos dan personajes que la verdad que se pueden utilizar, que son, o sea, el primer personaje que te dan es este de por aquí, para el que no lo haya conseguido. El primero es Mediadora, y Mediadora yo lo estoy utilizando sobre todo en el PvP por su habilidad o su pasiva, su bendición, su aura, llamarlo como queráis, que es la velocidad de arena, que te da un 30% de velocidad a todos los personajes. Así que es muy importante, cuanto antes la saquéis, más vais a avanzar en lo que es en la arena. También hay que hablar, pues bueno, aparte de las misiones estas de por aquí, si nos venimos aquí y vamos a las guerras de facciones, son muy importantes ir subiendo poco a poco, porque también vais a tener una serie de, no de misiones, sino que vais a ir consiguiendo estrellitas y vais a ir consiguiendo estas recompensas, y también vais a poder sacar algún campeón. Cuesta subir, yo sé que esto es para un poquito más avanzado, poco a poco según vayas avanzando, porque te van a pedir una serie de personajes, porque las facciones va, eso como dice la propia palabra, por facciones. Entonces tú vas a tener que necesitar unos personajes de esa facción para poder llevarlos y poder avanzar, y los vas a tener que tener subidos, porque evidentemente la cosa se va complicando según vas subiendo de etapa. Al principio no es muy difícil, pero cuando pasas ya de la etapa 4, 5, 6, sobre todo cuando ya llegas al primer boss, vas a tener que tener unos ciertos personajes a un cierto nivel para poder seguir avanzando. Pero es que también aquí las recompensas pues merecen la pena, tanto lo que te dan pasándote las etapas, como también que es sobre todo material para tema de forja y demás, como las recompensas que vas a obtener en la parte de aquí abajo a la hora de ir avanzando. Aparte de las recompensas, pues te van a dar a Lidia, que es un personaje bastante bueno y que te va a ayudar bastante a subir tu cuenta, sobre todo si eres un jugador free to play. Así que chicos, seguro que hay muchas otras cosas. Si me estoy olvidando alguna muy importante, hacérmelo saber en los comentarios. Y si, ya sabéis, si os ha servido, si os ha gustado, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Rise Shadow Legends. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!